Tenemos como invitada en esta primera parte a Bernabé Gutiérrez. Como ustedes saben, él es diputado de la Asamblea Nacional, secretario general nacional de Acción Democrática y también fue anteriormente gobernador del estado de Amazonas. Los saludamos. Bernabé, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Maripili. Buenas tardes a todo el personal que trabaja contigo allí. Buenas tardes a todas las venezolanas, a todos los venezolanos. Encantado de estar de nuevo contigo en este prestigioso espacio de tu programa radial. Gracias, Bernabé. Bueno, queríamos conversar contigo porque tenemos entendido que se está llevando a cabo todo un proceso de cara a elecciones internas dentro de Acción Democrática, y quería, bueno, que nos explicaras de qué se trata, cómo está funcionando eso. Bueno, sí, Maripili, nosotros estamos cumpliendo con una orden muy expresa del máximo tribunal de justicia del país, el cual había ordenado pues que se hiciera un proceso electoral interno en el 2002, y realmente no se había hecho una actualización de la militancia del partido, no se habían hecho registros. Tan solo habíamos ido en 2 o 3 oportunidades cuando el CNE nos mandó a validar al partido en razón de que en procesos electorales Acción Democrática había decidido, conjuntamente con otras organizaciones políticas, de no concurrir a esos procesos electorales. Y la ley de partidos políticos consagra que los partidos políticos como tales tienen que participar. Y cuando los partidos políticos no participan en esos procesos electorales y lo hacen en 2 veces consecutivas el proceso electoral del mismo rango, esos partidos quedan fuera de combate y hay que ir a validar. A nosotros nos enviaron en 3 oportunidades a validar porque en procesos anteriores no íbamos a esas elecciones. Eso era lo que había, pero no habíamos hecho. En esta oportunidad nosotros hicimos el proceso de recenso e inscripción. Primero hicimos el 2 de abril el Comité Directivo Nacional, el CDN de Acción Democrática, el cual lo integran los miembros de la Dirección Nacional, el CEN, lo integran los burós sectoriales de trabajo, el CEIN, los órganos periféricos del partido y los secretarios generales y de organización de cada estado y los delegados al CDN. En ese CDN cumplimos con el primer mandato del TCJ de que Acción Democrática actualizara sus estatutos y los pusiera ajustados a la ley de partidos políticos. Aprovechamos para hacer unos estatutos modernos, unos estatutos que contemplaran otras secretarías, acordes con el momento, con la nueva evolución de los tiempos, y en ese mismo CDN se designó el CEIN, Consejo Electoral Interno Nacional, que preside el compañero Nixon Maniglia, quien fue secretario general de Acción Democrática en el Amazonas, quien fue nuestro candidato a gobernador en el Amazonas, es también diputado a la Asamblea Nacional, muy conocedor de la problemática indígena, no solamente de Amazonas, sino de toda Venezuela. Y el CEIN aprobó los lapsos donde se contempló los días para actualizar los datos de los militantes de Acción Democrática e inscripción para aquellos venezolanas que quisieran inscribirse. Se abrió el proceso de postulación de planchas y el 11 de junio es el proceso electoral interno. Si existiesen 2 o 3 planchas a nivel nacional, hay que hacer el proceso electoral interno o en los estados. Si no se presentasen más de 2 planchas en cada proceso electoral, el órgano competente, por disposición del CDN y de la misma sentencia, procederá entonces a proclamar la única plancha inscrita. Pero ya tenemos la data de Acción Democrática que en 2 días recogimos más de 215,000 venezolanas y venezolanos que actualizaron sus datos en Acción Democrática o se inscribieron en Acción Democrática. Y ya tenemos el compromiso con toda Venezuela y lo anunciamos en este prestigioso programa tuyo, como te lo dije al principio, que inmediatamente que pase el proceso electoral quedará el proceso de inscripción permanente en Acción Democrática, porque nosotros somos la primera fuerza política de la oposición venezolana y con miras a las elecciones del año 2024
vamos a abrir permanentemente procesos de inscripción porque Acción Democrática se parece a Venezuela y Venezuela culturalmente es ADECA. Ya. Ahora, fíjate una cosa, Bernabé. Una de las cosas que ustedes habían comentado cuando se anunció que se iba a abrir este proceso era, y usaron esta palabra, una especie de amnistía entre todos los militantes que habían, que pertenecían o habían pertenecido en algún momento a Acción Democrática, con la finalidad que personas que habían sido sometidas a algún tipo de proceso de orden disciplinario dentro de esta organización política también pudieran participar. Y en ese sentido quería preguntarte qué ha pasado con eso. O sea, ¿ha habido personas que han regresado al partido en este proceso de reactivación de la militancia? ¿Qué me puedes decir al respecto? Mira, precisamente, Maripili, nosotros propusimos en el CEN el año pasado y se aprobó a propuesta mía y fue ratificado en el CDN que Acción Democrática declaraba una amnistía totalmente para todas aquellas adecos que en otras oportunidades hubiesen abandonado el partido o hayan sido sancionados en administraciones anteriores, bien sea a nivel nacional o a nivel de un estado o de un municipio. Las puertas abiertas estaban de nuevo en Acción Democrática el proceso de amnistía, que tan solo era que el que viniera a inscribirse se le aceptaba la inscripción. Y mucha gente en estos 2 días, gente que estuvo sancionada, gente que se había apartado de la política partidista, todos ellos han regresado y se inscribieron. Los que se inscribieron aquí están compartiendo conjuntamente conmigo en la plancha. Aquí tenemos el caso del compañero Leomagno Flores, un abogado de mucho prestigio, un profesor universitario con más de 25 años de servicio en varias universidades del país, un hombre que fue muy ligado al compañero Carlos Andrés Pérez. Él lanzó su candidatura a la Secretaría General del partido, llamando a la activación de la adequidad, y recorrió todo el país. Él hizo el proceso, él solicitó de nuevo su actualización en la militancia del partido, la hizo en la ciudad de Caracas y fue admitido como tal. Luego el compañero Leomagno Flores y yo estuvimos conversando, hablando, vimos la importancia de Acción Democrática y él decidió integrar plancha junto con nosotros. El compañero Leomagno va de presidente honorario del Comité Ejecutivo Nacional con voz y voto como lo consagran los estatutos del partido. Posición esta que en el ayer ocupó el doctor Gonzalo Barrio, presidente honorario de Acción Democrática. El presidente honorario que va en la plancha mía es el compañero Leomagno Flores, pero Leomagno Flores lleva muchos compañeros candidatos a secretarios generales que se los estamos respaldando en otros estados de Venezuela, lleva a muchos compañeros a la dirección nacional del partido. Hay muchos sindicalistas que se habían quedado por fuera, no estaban activando, han comenzado a activar de nuevo, como el compañero Edgar Torres, exsecretario sindical de Acción Democrática en Carabobo, está de nuevo como secretario sindical en una plancha que va a integrar como secretario general el compañero Celio Cheli Gervasi en Carabobo, hermano de Humberto Cheli, quien fue secretario general, presidente de Acción Democrática. Está también el compañero Adolfo Padrón, quien fue secretario sindical nacional de Acción Democrática en una oportunidad. También estaba ausente de la militancia del partido, solicitó su inscripción, va conmigo en la plancha como secretario político del TEN. Está William Lizardo, presidente del sindicato de la construcción a nivel nacional, solicitó su inscripción de incorporarse de nuevo a las filas del partido, es uno de los candidatos a la vicepresidencia de Acción Democrática. Está Jorge Ramos Guerra, un hombre talentoso, quien fue secretario juvenil nacional de Acción Democrática hace 20, 25 años atrás. Está también, va conmigo también en la plancha, el mismo compañero Negar Morales, quien había sido sancionado
la administración del compañero Henry Ramos, había sido excluido, entonces también va conmigo en la plancha, también ya se le afectó. Y te puedo enumerar, Maripili, de que de todos los estados de Venezuela, de cada uno de los 335 municipios, una cantidad inmensa de compañeros de partido se han incorporado porque han entendido que Acción Democrática es una sola, que Acción Democrática es el partido de Rómulo Betancourt, de Rómulo Gallegos, de Jaime Lucinchi, de Raúl Leoni, de Carlos Andrés Pérez, del poeta Andrés Eloy Blanco, de Pinto Salinas. Esta es la Acción Democrática, la Acción Democrática de pueblo, la Acción Democrática que ha gobernado a Venezuela varias veces, y la militancia de ECA ha entendido que tenemos que estar juntos en las filas de Acción Democrática, el partido de la tarjeta blanca, el partido de los símbolos, el partido que ha gobernado Venezuela, y nosotros estamos muy contentos, yo estoy muy contento que Acción Democrática de nuevo se haya convertido, porque en las últimas encuestas te dicen que el primer partido de la oposición es Acción Democrática. Ajá, pero fíjate una cosa, Bernardo. Acción Democrática sin duda es el partido que junto con el Partido Comunista de Venezuela son los dos partidos de más amplia tradición en nuestro país, los más antiguos, en fin. Y ciertamente, pues Acción Democrática ha tenido un rol fundamental en diferentes estructuras de poder a lo largo de estas décadas, ¿no? Pero en este momento, Acción Democrática está sufriendo un proceso, yo no sé si llamarlo de división, de ruptura, no sé cómo llamarlo. Porque, bueno, por el otro, o sea, un lado es el que tú lideras desde la Secretaría General de Acción Democrática, vamos a llamar de Acción Democrática legal, porque ustedes tienen el dominio de la tarjeta, la representación ante el Consejo Nacional Electoral, etcétera. Pero por el otro lado está el grupo de quien fuera durante también por lo menos 2 décadas secretario general de esa organización política, que es Henry Ramos Ayub, y hay un grupo de personas que lo acompañan a él. De hecho, yo ayer, sin ir más lejos, entrevisté a Carlos Prosperi, y ellos hablan de la Acción Democrática de ellos, o sea, como que ellos son los verdaderos adecos y ustedes no son adecos, pues una cosa así, son como unas especies de usurpadores. Y el tema principal, o sea, este tema te lo planteo porque, bueno, se supone que dentro de año y medio viene un proceso electoral fundamental para el país, pero en este caso particularmente para la oposición, que son las elecciones presidenciales de 2024. Y eso significa que la oposición teóricamente debería hacer un esfuerzo para tratar de presentar un candidato unitario que pueda hacer una acción válida frente al gobierno, que segurito va a presentar un candidato único y van a ir unidos, y ya se sabe cómo, o sea, tiene una maquinaria extraordinaria. Entonces, ¿cómo van a hacer, por ejemplo, en el caso de Acción Democrática, cómo van a hacer ustedes con ese otro grupo de Acción Democrática y también con el resto de la oposición para ver si tratan de ponerse de acuerdo en un candidato? ¿Cómo van a hacer eso? Mire, Medellín, Acción Democrática es una sola. Acción Democrática es la de la tarjeta blanca, es la de los símbolos. Acción Democrática está y funciona en las casas que todo el mundo sabe que son las casas de Acción Democrática. ¿Entiendes? Acción Democrática es el partido con sabor a pueblo. Las otras personas que tú me mencionas, bueno, ellos se subrogan decir que son los auténticos líderes de Acción Democrática. No. Acción Democrática es un solo partido que tiene vocación de poder, y para tener vocación de poder hay que tener estructura, y para llegar al poder tenemos que organizarnos electoralmente. Y todo el mundo sabe que el señor Ramos Ayub, cuando condujo Acción Democrática, siempre decía: Acción Democrática no va a elecciones, no fue a las elecciones del año 2005, no va a las elecciones del 2013, no fue a las elecciones del 2018, no va a las elecciones de alcalde del 2017, Acción Democrática no va a las elecciones de la asamblea de las 2 asambleas nacionales constituyentes, y razones de ese ausentismo electoral nos mandaban a validar Acción Democrática. Acción Democrática es un partido con vocación de poder. Acción Democrática, cuando se fundó el 13 de septiembre de
41, por nuestro Rómulo Betancourt, líder máximo, padre de la democracia venezolana, ¿entiende? Fue el creador del voto como la única herramienta para transformar a Venezuela, como es la única herramienta para acabar con malos gobiernos, para acabar con dictaduras, para llegar al poder y transformar al país y poner en práctica todos los sueños bonitos que hemos tenido para con el país. Entonces no puede decir que representa a la auténtica acción democrática quienes son ausentes, quienes están jugando siempre a la ausencia electoral. En cambio, pero Bernabé, tú estabas ahí, o sea, quiero decir, cuando sí, Henry Ramos allí era secretario general y tomó todas esas decisiones, tú estabas ahí. Yo estuve allí y siempre hice esas objeciones, lógicamente, se sometían a consideración y la mayoría dijo, nos vamos ausentes, pero yo siempre dije que Acción Democrática tenía que ir, y en una oportunidad lo dije, en una reunión, en el 2018, que se está tomando la decisión de no participar en la elección presidencial, es la última que yo tomaré esta decisión. Porque bueno, eso es verdad. Yo me acuerdo de eso. En el 2020, Acción Democrática tiene que ir a elecciones, porque fue un error, no solamente de Henry, que condujo a Acción Democrática en este momento al ausentismo electoral, sino de toda una cantidad de dirigentes políticos que han equivocado el rumbo en Venezuela, que creían que primero que a Chávez se le quitaba el gobierno o a Maduro se le quitaba de Miraflores, buscando militares para dar un golpe de Estado o pedir sanciones o ausentismo electoral. A Maduro es perfectamente derrotable, rebanable, y Acción Democrática lo va a demostrar conmigo al frente, porque después del 11 de junio nos vamos a dedicar a estructurar Acción Democrática en todos los estados, en todos los municipios, en todas las parroquias, en todos los caseríos indígenas, rurales y urbanos, a organizar Acción Democrática, porque Acción Democrática va a enfrentar a Nicolás Maduro. No, yo sé que hay algunos factores, esos factores que erraron tanto tiempo, que se equivocaron durante tanto tiempo, andan diciendo ahora que ellos van a hacer un proceso electoral excluyente, donde no participen lo que ellos denominan partidos judicializados. Aquí todos los partidos políticos han estado bajo ese esquema desde el año 2000. El mismo señor Ramos Ayub, cuando llegó a la dirección, a la jefatura del partido, fue porque el TCJ se lo entregó y quitó a Timoteo Zambrano, que era el último electo secretario general del partido. Así que no vengan con eso. Y si esa oposición, esos líderes de oposición que erraron tanto tiempo, que se equivocaron durante tanto tiempo, creen que van a escoger ellos, que ellos son los dueños de la oposición y van a escoger un candidato y van a decir quién participa y no participa, están equivocados. Porque desde ya le digo que Acción Democrática, bajo la conducción mía, tendrá un candidato presidencial para enfrentar a Maduro. Pero vamos a hablar con todos los demás partidos políticos de la oposición, incluso hasta con ellos, pero también vamos a hablar con los profesores universitarios, con la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, con Fedecámara, con todos los sectores vamos a hablar, porque esto no puede ser una pelea de un solo sector de la oposición. La oposición no tiene dueño, aquí nadie puede estar hablando por el resto de la oposición y decir quiénes van o no van, ¿entiendes? Por lo menos por Acción Democrática no habla nadie, sino Bernabé Gutiérrez, después que Bernabé Gutiérrez consulta con todas las estructuras del partido. Que quede claro, Acción Democrática tendrá candidato presidencial, tendrá un programa de gobierno, recorreremos el país, hablaremos con todas las fuerzas, no solamente partidistas, sino con todas las fuerzas vivas de Venezuela, para decirle, esta es Acción Democrática como en sus buenos tiempos, vamos a unirnos, vamos sin mezquindad, sin odio. Aquí tenemos que tener definitivamente, Maripili, amplitud, sin odio, sin rencor, amor por Venezuela, dedicación por Venezuela. ¿Hasta cuándo odios y rencores? ¿Quién se va a ocupar de resolver los problemas económicos y sociales, todos los problemas que tiene Venezuela? Mire, tú dices que Acción Democrática bajo tu conducción, o sea, que tú pretendes repetir en la Secretaría General de la organización, o sea, pretendes ser reelecto. Bueno, aquí se abrió un proceso electoral para que se inscribieran
los que quisieran inscribirse y a competir. Hasta el presente hay una sola plancha inscrita, que es la que yo estoy presentando, donde el compañero Leomagno Flores también se incorporó con nosotros. Así de sencillo. Ya, pero pudiera aparecer otra plancha. Bueno, si se presentan otras planchas y si cumpliendo con todos los requisitos, bueno, bienvenido. Pero a los que llamaron a la abstención, a los que no les gusta la participación, siempre dijeron desde que se comenzó el proceso interno de Acción Democrática, dijeron que ellos no iban a participar en las elecciones internas de Acción Democrática. O sea que eso lo llevan por dentro. Es una gota, esa contaminación la llevan por dentro. No, pero yo me refiero de la gente que ha participado y que está inscrita en Acción Democrática formalmente, pueden aparecer otros candidatos, ¿no? Bueno, aquí hay un proceso electoral que todavía está en camino. Se contemplaron lapsos de inscripción, lapsos de presentación, de reparación, ¿entiendes? Y nosotros lo hicimos desde el primer día que hicimos el CDN con una presencia que pedimos previamente al Consejo Nacional Electoral. Ya. Y hoy precisamente hemos enviado todos los recaudos que nos exigió la sentencia del TCJ, hoy se envió todo al TCJ también. Mire, ¿y ustedes van a hacer elecciones primarias para elegir el candidato presidencial? Nosotros vamos, de que en los estatutos nuestros se contempla que se va a escoger el candidato presidencial mediante un proceso electoral interno de las bases del partido. Pero me refiero yo con otras organizaciones políticas. Si nos invitaran a un proceso electoral, también participaríamos. Pero no solamente es una cuestión de invitar. Equivocados están, Maripili, quienes se creen dueños de la oposición, que son los responsables de lo que ha pasado en Venezuela, con ese ausentismo electoral en que ellos han incurrido, que son los mismos que pidieron sanciones contra Venezuela, que le han hecho un daño terrible a Venezuela, esos que fueron allá al distribuidor de Altamira a pretender dar un golpe de Estado, que han ocasionado muertes en Venezuela. Si ellos quieren hacer su proceso electoral excluyente, que lo hagan, pero que se olviden que Acción Democrática, si Acción Democrática no lo arrincona nadie, Acción Democrática nadie lo va a meter en una cueva. Acción Democrática es un partido que tendrá su candidato presidencial, hablaremos previamente con todos los sectores de la vida política nacional y con las demás fuerzas o políticas de la oposición. Mira, Bernabé, ¿tú te vas a postular como precandidato para la presidencia? Soy mayor de 30 años, soy venezolano por nacimiento, soy adeco de las viejas escuelas, tengo experiencia como parlamentario, como senador de la República, como gobernador. O sea que puede ser que sí, pues. Claro, yo no niego las posibilidades, pero tampoco me enloquezco. Está bien. Bueno, te agradezco mucho, Bernabé, que hayas estado con nosotros y que nos hayas dado esta entrevista. Muchas gracias. Cómo no, Maripili, te agradezco pues la invitación y después cuando ya estemos en plena recta final de la campaña presidencial de 2024 espero conversar mucho contigo. Así es, así es. Gracias, Bernabé. Amigo Bernabé Gutiérrez, diputado de la Asamblea Nacional, secretario general de Acción Democrática, con quien conversábamos.